un servidor que también estoy en la Comisión de Derechos Humanos y está con nosotros Zaira Rodríguez, hija de Nestora Salgado, dirigente de la CRAC y como ustedes saben ya desde hace más de un año presa en Tepic, Nayarit. Antes de cederle el uso de la palabra a Zaira, quisiera dar un contexto de cómo se da el hecho de esta conferencia. Como ustedes saben, hay una comisión de diputadas y diputados que hemos trabajado desde hace casi 8 meses un esquema de negociación con el gobierno anterior de Ángel Aguirre para la liberación de los presos políticos en el estado de Guerrero. No solamente el caso de Nestora Salgado, son una lista que dimos a conocer en su momento. Y finalmente hemos dado seguimiento. Se acordó todo un esquema con el anterior gobierno que contemplaba el traslado de Nestora Salgado al Distrito Federal y posterior a eso se iba a dar paulatinamente un esquema de liberación de los presos en el estado de Guerrero. Desafortunadamente esto sucedió en el marco de la reactivación de la mesa de negociación, se atravesó con el tema de Ayotzinapa y entonces todo se suspendió. Y finalmente se recrudeció un clima político en el Estado y no permitió que esta mesa siguiera trabajando. Y bueno, ahora nos enfrentamos ya a un esquema donde está un nuevo gobierno y se han presentado algunos problemas contra la principal promotora de la libertad de los presos políticos, en el caso de Nestora Salgado y otros dirigentes sociales en el estado de Guerrero, y la principal promotora es Zaira, que está con nosotros y que va a leer un documento. Nada más estábamos planteando que por un asunto de seguridad personal y por lo delicado del esquema que ha estado trabajándose con Zaira, el documento se leerá y les pedimos que pudieran ayudarnos al no generar preguntas. Ustedes van a entender después de escuchar el documento el por qué lo estamos pidiendo y por supuesto los diputados y diputadas que hemos estado trabajando sobre el caso, estamos en todo el esquema de apoyar a Zaira, seguir apoyando y a Nestora Salgado. Le vamos a dar el uso de la palabra a Zaira. Mi madre es Nestora Salgado, coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá. Actualmente es una más de los presos políticos de la mafia del ahora ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. Mi madre fue detenida arbitrariamente y permanece en una cárcel de máxima seguridad en régimen de alta peligrosidad. Hoy se cumplen 2 años del levantamiento en Olinalá, el 27 de octubre, pero del año 2012. Este pueblo, mi pueblo, se levantó para resguardar a sus habitantes, mancillados por el crimen organizado. Este pueblo organizó a su policía comunitaria y después su sistema de justicia. Y ahora algunos de sus integrantes están presos. Yo como hija he asumido la defensa de mi madre. He asistido a diferentes foros, reuniones, recibimientos de premios que le han otorgado como defensora de derechos humanos. He asumido esta responsabilidad de gritar por la libertad para Nestora y para los policías comunitarios. Y ahora ese grito se suma a la demanda de justicia y castigo a los responsables del asesinato de los estudiantes normalistas y la presentación con vida de 43 estudiantes más. Antes que nada, quiero informar que mi madre no se encuentra bien. Después de que se agudizó la crisis política en Guerrero, hace casi un mes, le suspendieron la medicina que le ayuda a estar de pie y sin dolor de espalda. La rutina de visitas y llamadas por teléfono fue modificada, lo que hace imposible tener más contacto e información sistemática de cómo se encuentra. Cuando le comenté de lo sucedido en Iguala, además de que ella escuchó por las noticias, por la radio, me señaló que es surrealista el México de hoy y que justo por eso ella se convirtió en policía comunitaria. Pidió que no dejemos solos a los normalistas
y dice que si ella volviera a estar ahí, sería de nuevo policía comunitaria, para que no sucedieran estas cosas. Me aseguró que no se arrepiente de nada y que no se arrepiente de nada y lo volvería a hacer. Mi madre está preocupada por nuestra vida, la mía y la de mis hijos, y mi seguridad, y por mi decisión de ir a Estados Unidos. Por eso vengo a denunciar las amenazas de muerte que he recibido en los últimos meses por parte del crimen organizado, por lo que tengo que salir del país e ingresar a Estados Unidos, de donde también soy ciudadana. Me voy para resguardar a mis hijos y mi integridad física. Desde Estados Unidos exigiré libertad para mi madre, me autoexilio porque me quieren matar y no me voy a dejar matar. Por eso vine a la Cámara de Diputados a denunciar estos hechos y hacer un llamado a retomar la libertad de Nestora Salgado y de los presos políticos, ya que son parte del dolor que se vive en Guerrero. Relación de los hechos de amenazas. El 1 de junio de 2014 me dirigía al Distrito Federal desde Olinalá en un autobús de línea sur en la corrida de las 9 de la noche. Aproximadamente a las 9:10, un grupo armado que estaba a bordo detiene el autobús. El grupo ordenó que todos los pasajeros se tiraran al suelo y que bajaríamos uno por uno. Una mujer que ocupaba mi asiento, el asiento que me correspondía y que era físicamente parecida a mí, fue bajada del autobús y ejecutada de 2 balazos, sin que se efectuara ningún robo. El día 2 de junio presenté ante el Ministerio Público de Olinalá una denuncia que no fue tomada en cuenta. El argumento para rechazarlo fue que los familiares de la mujer asesinada no acudieron a levantar una denuncia. A raíz de la crisis política que se vive en el estado de Guerrero, después de los asesinatos de 6 ciudadanos y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, he sido amenazada de muerte en 2 ocasiones por vía telefónica. La primera amenaza de muerte se registró el 9 de octubre de 2014 del número 443-43-25-752, que corresponde a un número de Morelia, Michoacán. En esa ocasión, un hombre con una voz pausada me comunicó que Eugenio González, hermano del presidente municipal de Olinalá, le proporcionó el teléfono para chingarme y exigió $5,000 para salir de aquí. Amenazó de muerte también al comandante comunitario Jesús Coronel Díaz. El 10 de octubre nuevamente acudí al Ministerio Público de Olinalá a hacer una denuncia. Ahí el agente me dijo que solo eran suposiciones, sí tomaron la denuncia, pero no me dieron ningún acuse de recibido, ya que nunca le dieron importancia. La amenaza de muerte la recibió también el señor Jesús Coronel Díaz, miembro de la Policía Comunitaria de Olinalá. Él recibió la llamada desde el mismo número telefónico. Le dijeron que su número lo había obtenido por medio de Eusebio González Rodríguez, presidente municipal de Olinalá, quien le había explicado su situación legal. La amenaza consistió en pedirle 25,000 pesos y que de no hacerlo asesinarían a policías comunitarios. Durante la llamada le proporcionaron datos específicos y detallados de las actividades de cada uno de sus familiares. El día sábado 11 de octubre a las 10:40 de la mañana recibió otra llamada telefónica desde el mismo número telefónico para exigir el pago de $5,000. El día jueves 16 de octubre nuevamente recibí una llamada telefónica en mi casa de un número del Distrito Federal exigiendo dinero. Los autores de la llamada dijeron que pertenecen a Guerreros Unidos, que tienen a los 43 normalistas y argumentaron que tienen controlada las entradas y las salidas de las personas que acuden a mi casa
He levantado denuncias en el Distrito Federal e ingresé al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos. Se me ha mantenido en resguardo a petición mía y con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados a través del diputado federal Roberto López Suárez. Sin embargo, por las amenazas y el temor de las que he pasado, de que les llegue a pasar algo a mis hijos, quiero hacer esta denuncia y mantener la exigencia de libertad para Nestora Salgado García, mi madre, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, recluida en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Tepic, Nayarit; Marco Antonio Suastegui Muñoz, miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa de La Parota y de la Policía Comunitaria adscrita a San Luis, Acatlán, recluido en el Penal Federal de Mediana Seguridad en Tepic, Nayarit; Bernardino García Francisco, Ángel García García, Elutorio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobordo Máximo y Antonio Cano Morales, integrantes de la Policía Comunitaria del Paraíso, recluidos en el Penal de Acapulco; Samuel Ramírez Galvez, integrante de la Policía Comunitaria de Citlaltepec, recluido en el Penal de Chilpancingo; Gonzalo Molina González, integrante de la Policía Comunitaria de Tistla, recluido en el Penal Federal número 13 en el estado de Oaxaca; Arturo Campos, consejero de la Policía Comunitaria de Ayutla, recluido en el Altiplano, cárcel de máxima seguridad del Estado de México. Todos ellos son presos políticos, son policías comunitarios que están avalados por la Ley 701 que el gobierno de Ángel Aguirre escribió y ahora criminaliza. Como todos ustedes saben, en Guerrero se vive el dolor, el sufrimiento y la rabia por los hechos de Barbary que el gobierno de Ángel Aguirre y organizaciones del crimen han generado en todo el estado. También hemos visto la relación de presidentes municipales, policías estatales y municipales y del ejército con estas organizaciones delincuenciales. La muerte y desaparición de los normalistas y el encarcelamiento de los comunitarios es parte del mismo estilo de gobernar y una nueva herida para el pueblo de Guerrero. Ahora son miles de jóvenes y ciudadanos quienes retoman la exigencia de justicia para los ejecutados y presentación con vida de los detenidos desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de la población de Ayotzinapa. Este caso ha destapado la corrupción y ha puesto en evidencia que el sistema político está podrido. Día a día se sabe de algún político de cualquier partido vinculado con el crimen organizado. Mi madre se suma a la exigencia de justicia de los normalistas desde el penal de máxima seguridad donde se encuentra. El 2 de octubre envió un mensaje a las marchas estudiantales del Distrito Federal, llamando a organizaciones donde quiera que nos encontremos para no dejar solos a los estudiantes. En ese momento, las amenazas contra mi persona fueron más fuertes. La suma de dolores no se detiene en Guerrero. Fueron estos policías comunitarios quienes se organizaron para brindar protección a sus comunidades acosados por el crimen organizado. Mi madre es parte de estos ciudadanos que se sumaron y ahora está prisionera. En meses anteriores se instalaron las mesas de negociación, o más bien dicho, mesas de mentiras, del exgobernador Ángel Aguirre. En ellas se habló de muchas, las promesas de libertad, de los tiempos y las formas para que esto ocurriera. Después de lo sucedido a los normalistas y de ver las porquerías de la política en Guerrero,
Estamos claros que nuestra demanda es la inmediata libertad de todos los presos políticos. Llamamos al gobernador interino Rogelio Ortega Martínez a que se otorgue la inmediata libertad de todos los presos políticos y que se instale una mesa de negociación para la libertad de Nestora Salgado y los presos políticos de la CRAC-PC, así de justicia y castigo para los responsables. No creemos ya en palabras. Convocamos a las organizaciones de derechos humanos a estar atentos sobre las amenazas contra los luchadores sociales y estar vigilantes de los presos políticos de Guerrero. Por último, quiero mencionar que salirme del país es para irme a Estados Unidos y luchar desde allá. Buscaremos establecer relaciones con organizaciones que ya han apoyado y con parlamentarios, ya que mi madre también es ciudadana de Estados Unidos. Muchas gracias.